Vamos a Lucas capítulo 1. Quiero predicar un poquito acerca del Magnificat. No sé cuántos saben lo que es el Magnificat. Es el canto de María. El canto de María cuando se encontró con la mamá de Juan el Bautista y ambas estaban embarazadas. Y cómo ella alabó al Señor. Y quizás, ¿verdad?, aprovechando la temporada que vemos más nacimientos de Jesús de lo normal, en obras, en nacimientos debajo de los árboles de Navidad. Bueno, tú no se siente a veces que la Navidad es un reguero. Yo a veces siento que la Navidad es un reguero. Santas, arbolitos, regalos, los reyes, Jesús, todo en un pesebre, que si duendes, que si Grinch, que si luces. Como si la Navidad se tratara de tantas cosas y a veces se diluye. Lo que para nosotros los cristianos, ¿verdad?, entendemos que es el verdadero sentido de la Navidad. Y ciertamente cuando uno ve la historia, el 25 de diciembre no era un día que los judíos celebraban, era un día que Roma sacaba parte para el dios Sol. Y cuando se cristianizó el Imperio Romano, siglo III, siglo IV, empezaron a sustituir muchas de las fiestas paganas del Imperio Romano con muchas fiestas, ¿verdad? Tratar de cristianizar las fiestas, y eso hay que entenderlo también. De hecho, el abecedario que usamos es un abecedario griego. La forma de enseñanza que se usa en las escuelas es una forma de enseñanza griega, así que no solamente los romanos, sino que también los griegos han aportado a la formación de la cultura. Pero es importante que entendamos eso, el origen de la fecha como tal, de lo que se llama Navidad, o la celebración, ¿verdad?, de una mujer con un niño en sus brazos, tiene que ver con el dios Sol y tiene también con la diosa Diana también, porque se estaba buscando una figura que sustituyera y la figura que sustituyera era María con el niño. Y a veces yo siento que la Navidad es un reguero, ¿verdad?, porque hay tantas cosas que se hablan, que se dicen, que se hacen, fiestas y cosas, y despedidas de años, ese revolú. Pero Cristo como que está ahí, en medio de cada estampa, pero como que pasa a veces desapercibido ya en las conversaciones navideñas. Pero para el cristiano, Cristo, hablamos de Cristo todo el año. Amén. Amén. Y nosotros no necesitamos una fecha para celebrar a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, celebramos su vida. ¿Quién más que el cristiano sabe que Cristo está vivo? Amén. Que está vivo en su mente, en su corazón. Pero no deja de uno reflexionar, ¿verdad?, cómo uno ve, cómo a pasar de los años se siguen añadiendo más cosas y más celebraciones y más eventos y más regalos, y cada vez el asunto económico, el materialismo, pues siempre hay otros dioses en medio de cada cosa que tenemos que remover. Pero este cántico que vamos a ver en Lucas capítulo 1 ha sido parte fundamental de la adoración cristiana o la liturgia cristiana por siglos, especialmente en la oración de las vespertinas, las oraciones de la tarde. Se acostumbraba, quizás litúrgicamente, no más como una repetición, pero se acostumbraba a orar el Magnificat o el canto de María. Los católicos, los anglicanos, los luteranos, muchos servicios de la iglesia inclusive ortodoxa aprecian lo que nosotros vamos a leer ahora como un canto de adoración tremendo hacia el Señor. Y tiene mucho contenido teológico, doctrinal, bíblico, pero que no se nos olvide que también es una expresión espontánea de María al encontrarse y entender la grandeza de Dios. Amén. Porque nosotros servimos un Dios grande. Y así yo le llamé a esta pequeña reflexión una gran alabanza para un gran Dios.
Una gran alabanza para un gran Dios, porque servimos a un Dios grande. Y esta porción de la Escritura ha inspirado muchas composiciones musicales famosas a lo largo de la historia. De Bach, Bruckner, Schütz, Luther, gente que quizás nosotros no conocemos, pero quizás Bach es el más que hemos escuchado. De las composiciones clásicas, de música clásica, son gente que también se inspiraron e hicieron obras de este pedazo de escritura que vamos a leer. Amén. Y aunque está desde el versículo 46 al 55, vamos a leer desde un poco antes. Amén. En Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos a leer del 26 al 56. ¿Lo tienen, hermano? Okay. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que clase de saludo es este, ¿verdad? Que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Eso lo dijo el ángel. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremenda porción de la Escritura, ¿verdad? Amén. Todavía María no ha hecho el canto de alabanza, pero quiero que se noten que hay algo sobrenatural ocurriendo, ¿verdad?, en la vida de María. Y así mismo ocurre en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera sobrenatural también. Nosotros a veces venimos por costumbre a la iglesia, pero no se nos puede olvidar que la iglesia es un organismo vivo, sostenido por un Dios poderoso. Un Dios poderoso y un Dios grande, que hace grandes cosas y interviene en la historia de la humanidad, e intervino en mi historia y está interviniendo en la tuya, y si no lo ha hecho, lo quiere hacer hoy. Amén. Dios es un Dios que interviene en la historia de la humanidad. Dios no ha dejado a la humanidad desamparada. Que el ser humano en su maldad, en su pecado y en su dolor y en su crisis se olvida de Dios, erra, maldice muchas veces lo que Dios ha bendecido. Pues entonces eso tiene unas consecuencias, pero Dios no ha dejado la humanidad desamparada ni sola. Dios tiene sus ángeles, Dios tiene un propósito, Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros, así como con María, en el nombre de Jesús. Entonces me da curiosidad esto, porque entonces ella escuchó que su pariente Elizabeth, del ángel, había sido estéril y ahora iba a dar a luz. O sea que ocurrió un milagro con su familia. ¿Y a dónde fue María a verificar? A casa de Elizabeth. No dice que fue a verificar, pero eso lo digo yo, ¿verdad? Me perdonan si estoy añadiendo algo, pero yo pienso que esa fue tanta la impresión de ese evento, y que ella dijo: pero yo tengo que ir a casa de Elizabeth. Así que eso fue lo que dice después, en el versículo 39. En aquellos días se levantó María, fue deprisa a la montaña, fue deprisa. Y ahí es que yo digo que fue para verificar, porque fue deprisa. ¿Verdad? Si lo que Dios está haciendo es grande, yo tengo que verlo. A una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María,
la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ese encuentro fue poderoso. Dos mujeres embarazadas se encontraron, una con una promesa. Quizás María todavía no sentía, ya Elizabeth sí, Elizabeth estaba en su 6º mes, pero se encontraron en el vientre, se encontraron en el saludo, y en el vientre dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Hay otra traducción que dice que Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando Cristo está presente, hay llenura del Espíritu Santo. Y dice ahí que Elizabeth llena del Espíritu Santo, y llena del Espíritu Santo Elizabeth, ¿cómo fue? Llena del Espíritu Santo. Ella exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Hay un texto en Corintios que dice que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Así que Elizabeth comenzó a profetizar aquí a su prima, vamos a ponerle prima, es una pariente, pero eso es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Que muchos comentarios, que es una prima cercana o lejana. Y ella reconoció que lo que María traía dentro de ella era especial, era una promesa del Señor. Lo reconoció como Señor. Así que Elizabeth estaba hablando en el Espíritu, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Aleluya. Entonces María escucha. Yo me imagino que María está como que, wow, lo que está pasando aquí es tremendo. Porque cuando Dios se mueve, hace cosas grandes. Tú tienes que, cuando tú entiendes que tú cargas al Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú tienes que estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Tú no puedes ser un cristiano de tradición, porque Dios está rompiendo, de hecho, la tradición para poder cumplir su palabra. Muchas veces nosotros nos hemos conformado en nuestras vidas a la rutina, pero Dios desea que nosotros podamos entender que Él quiere intervenir en nuestra vida y que la llenura del Espíritu es necesaria para que podamos hablar palabras del Espíritu. Amén. Y no es hasta que hablamos palabras del Espíritu, donde Cristo es Señor, donde Cristo es glorificado, que podemos dar una alabanza espontánea a nuestro Dios, una alabanza tremenda como Él se merece. Como yo digo, una gran alabanza para un gran Dios. Amén. Entonces María dijo, y ahora sí es magnífica, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a casa. Qué tremendo. Entonces Lucas registra esto. ¿Y de dónde sale ese nombre de Magnificat? Pues del latín, porque esa palabra engrandecer significa magnificar. Y ese es el canto de María que se ha vuelto tan famoso a través de la historia. Siempre suceden cosas tremendas cuando alabamos al Señor. Amén. O alabamos al Señor porque Dios hace cosas tremendas. Entonces, la adoración al Señor puede ser tanto en fe, sin haber visto,
pero también la adoración al Señor puede ser una respuesta de lo que Dios ha hecho en mi vida. En otras palabras, siempre hay una razón para alabar al Señor. María todavía no había visto a Jesús, no lo tenía en sus brazos, pero ya estaba segura y certera en la promesa de que Cristo iba a ser el Salvador del mundo. Pero estaba viendo en Elizabeth un milagro también y tenía muchas razones para alabar al Señor. No significa que nuestra alabanza hace a Dios más grande, sino que debemos proclamar públicamente la grandeza de Dios. Amén. Tu alabanza no le hace cosquillas a Dios, pero Dios se glorifica cuando en un lugar Él es alabado y glorificado. A Dios le gusta que nuestros labios proclamen su alabanza. Y sabemos que es un cántico, ¿verdad? Atribuido a María, pero María solamente no era la única que estaba ahí. Estaba también Elizabeth, estaba Juan el Bautista y estaba Jesús. Así que habían 4 personas ahí. De hecho, hay una controversia en estos días para saber si el niño, ¿verdad?, la ley esta que aprobaron de los derechos de las personas en el vientre, si se les reconocen como personas o no, ¿verdad? Así que del Biblia podemos deducir que si Dios reconoce a una persona en el vientre, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Y todos podemos haber tenido una posición distinta ahora con esta historia, pero cuando vamos a la palabra del Señor, cómo Dios trata al no nacido, cómo Dios los reconoce, cómo Dios los llena de su Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Así que una de las primeras personas que pudo ver a Jesús en la tierra fue un no nacido, Juan Bautista, en el vientre. La primera persona que reconoció a Jesús. Porque yo no sé cómo fue sido eso, que ese vientre brincó, si fue que le dio una contracción ahí mismo, quizás en términos científicos, como que Juan Bautista dijo: espérate, aquí está Jesús, tengo que salir, tengo que cumplir con mi llamado, tengo que cumplir con mi propósito, tengo que salir ya. Quizás en términos científicos lo que sintió fue una contracción de esa, pero María se regocijó y Elizabeth estaba contenta porque entendió que estaba ocurriendo algo espiritual, estaba cambiando en su vida, en su cultura, algo Dios estaba haciendo en ella distinto. Qué bueno cuando podemos alabar al Señor. La Navidad comienza con alabanza, no con adorno. La Navidad comienza con alabanza, no con fiesta, ni con comida. Que tu corazón alabe al Señor con gozo, con alegría. Que tu alma lo magnifique, lo engrandezca. Hoy asociamos la Navidad con luces, regalos, con música comercial. Hay una controversia que si los gagos pueden cantar o no pueden cantar ahora. De hecho, yo le enseñé la canción y le dije: mira, salió una opinión en el Nuevo Día por esta canción criticando a un salsero, no me puedo decir el nombre. Y Miguel me dice: lo que pasa es que los gagos cuando cantan no son gagos. Ella está en la pauta del habla. Ellos gaguean cuando hablan, pero cuando cantan no gaguean. Mira qué cosa. Entonces, qué cosa tremenda. Vemos que, ¿verdad? Hay muchas canciones que se popularizan en Navidad, pero la verdadera alabanza, lo que comenzó este tiempo que celebramos Navidad para los cristianos, es una adoración, una alabanza de María tremenda para nuestro Señor Jesús. Si no hay adoración en el corazón, la Navidad se queda muda. Amén. La Navidad empieza cuando Jesús, Dios, es encarnado, es engendrado, no cuando todo está perfecto. Y hay varias razones que podemos ver aquí de María para alabar al Señor. Yo quiero darlas. Yo puse 4, pero usted puede sacar más, pero 4. Primero, porque Él cumple sus promesas. Alabamos con una gran alabanza a un gran Dios, porque Él cumple
su promesa. La promesa hecha a Abraham. María misma lo dice en el cántico, en esta poesía cantada, esta poesía hebrea. María dice, has recordado el pacto que hiciste con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Junto con la promesa, Dios llamó a Abraham a dar un gran paso de fe y obediencia. Y Abraham debía dejar atrás todo lo que era conocido para él, para dirigirse a un lugar donde Dios le iba a mostrar. Y salió de su tierra sin saber a dónde iba, salió por fe. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Y en Abraham Dios fundó una familia espiritual llamada Israel, una nación nueva, que Dios iba a poner su imagen y iba a comunicar a través de esa nación su voluntad y iba a bendecir a todas las naciones. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Y María se recuerda de esto. Y María alaba al Señor porque está entendiendo que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. O sea que María sabía las Escrituras. Y cuando tú sabes las Escrituras, tú sabes y empiezas a conocer a Dios. Que Dios es fiel. Amén. Que Dios es bueno. Y que Él va a cumplir su palabra, hermano. Amén. Alabamos al Señor porque tenemos un Dios grande que cumple su palabra. A Abraham se le prometió una tierra, una semilla y una bendición. Y esas tres cosas se cumplen en Cristo. Cristo es la tierra de bendición, la tierra que fluye leche y miel. Es el lugar donde nosotros queremos llegar en nuestras vidas, donde estemos bien, donde estemos satisfechos, donde no tengamos hambre espiritual ni física. Todo eso se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semilla de bendición, una descendencia numerosa, se cumple en Cristo. Aunque Abraham también, vemos a través de la historia de Israel, que crecieron y fueron una nación también grande. No fueron una familia de 5, de 10, sino que crecieron. Pero una vez Dios habló con Abraham y le dijo, mira las estrellas del cielo, y con Jacob, así será su descendencia, numerosa, una semilla poderosa, capaz de seguir añadiendo a la familia de Dios. Y el Evangelio ha hecho eso. El Evangelio ha traído gente de toda lengua, tribu y nación. Ha traído la bendición a muchas familias de la tierra en Cristo Jesús. ¿Me sigue? Entonces Dios te promete a ti lo mismo. Si Cristo está, Él te va a dar una semilla, una tierra y una bendición. Y María se acordó de la promesa de Abraham. Y dijo, Cristo es el cumplimiento de esta promesa. En Él hay salvación. Amén. En Él serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Cada pañal en Belén era una promesa cumplida. Cada llanto del niño era una fidelidad de Dios manifestándose a la vida de su pueblo. Segunda razón por la que María puede alabar al Señor con una gran alabanza es porque Dios la escogió para un gran propósito. Y mira cómo dice en el versículo 48 y 49, se ha dignado en mirar a su humilde sierva, o a su sierva, o la bajeza de su sierva, dice la Reina Valera tradicional. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, o bienaventurada. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Dios no eligió un palacio, una reina, una ciudad poderosa. Dios eligió a María, una adolescente. Básicamente, parece que antes se vivía mucho menos que ahora. Muchas por las enfermedades, por lo menos para ese tiempo, 50, 60 años. De hecho, de José no sabemos mucho. Dice mucha gente que murió joven. Entonces, en la adolescencia ya la gente se casaba. O los prometían en casarse. Los comprometían los padres, la familia. Y una adolescente ya estaba en edad para tener hijos. Y entonces allá estaba Dios haciendo una obra especial en María. Dios pudo haber escogido un lugar majestuoso. Dios pudo haber escogido a alguien estable,
con mucha riqueza, pero escogió a María. Y María lo entendió. Me has mirado a mí, a esta humilde que no tengo nada. En mi bajeza, en mi dolor, no tengo nada. ¿Me sigue, hermano? Entonces, tenemos que entender eso. Dios eligió una joven humilde, eligió un vientre disponible, eligió un pesebre, eligió la humildad para que nosotros podamos no anunciar la Navidad con trompetas imperiales, ni con canciones, ni nada de eso, sino con la promesa de Cristo en un lugar, en una vasija de barro débil, frágil, como María. Asimismo nosotros tenemos la promesa de Cristo en una vasija frágil, como la suya y como la mía. Lo que hace grande nuestras vidas, si pudiéramos decir eso, no es nada de lo que hayamos hecho, es que Cristo está dentro de nosotros. Entonces, si Dios se digna en usarnos, en escogernos para un gran propósito también, quizás no es el mismo que María, por eso ella es bienaventurada entre todas las mujeres. Pero si Dios se digna en mirarnos y escogernos para que su Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros podemos también darle una gran alabanza al Señor. Porque quiere decir que Dios también tiene una asignación para mí. Y si Dios tiene una asignación para mí, yo debo caminar en ella. Y en lo que yo la veo cumplirse, puedo alabar como María y agradecer el nombre del Señor. Un gran propósito social y cultural también, este niño en el vientre. Mira lo que dice estas frases ahí: derribando a los poderosos y levantando a los humildes, dando a los verdaderos necesitados, alimentando a los pobres, dice María. Dice, socorrió a Israel, quitó de los tronos a los poderosos. Una adolescente cantando contra el imperio. Cuando el ángel le dijo, no temas, yo pienso que María dijo, espérate, que esto ahora es que se afirmó su identidad, se afirmó su propósito, se afirmó su asignación. ¿Me está siguiendo, hermano? Nosotros los protestantes hemos maltratado a María. Los católicos la ponen demasiado alta. Pero los protestantes hemos maltratado a María. Porque yo quisiera que todos nuestros hijos tuviesen ese mismo corazón. Amén. Todas nuestras damas tuviesen ese mismo corazón de María. De decirle al Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Me sigue? Amén. María es un ejemplo de bendición. Es un ejemplo de mantener una familia en momentos difíciles. Porque la crianza de Jesús no fue fácil, se tuvo que mudar como 2 o 3 veces. Tuvo que salir corriendo para proteger a su hijo en muchas vicisitudes y situaciones, escuchando amenazas, escuchando situaciones por todos lados, y María se mantuvo fiel a la asignación, porque sabía que lo que cargaba dentro era algo especial. Así que reconozcamos la obra de Dios en María, pero tampoco, ¿verdad?, la endosemos, pero tampoco no olvidemos su ejemplo. Y para los varones también, no olvidemos el ejemplo de lo que es cargar con una asignación especial del Señor. ¿Me sigue, hermano? Cuando ella canta, derribó a los poderosos de su trono. Para mí eso es una asignación especial que tiene un impacto social y cultural. Porque el emperador romano César era llamado también Salvador, era también llamado Señor. Y esa alabanza, ella está confesando, trayendo una confesión de lealtad. Ella está diciendo, yo voy a poner mi esperanza no en Roma, sino en Dios. Él es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Cuando hace 80 años los nazis empezaron a invadir toda Europa, una de las cosas que hicieron a nivel interno fue controlar mucho el clérigo. Muchos pastores, muchos ministros del imperio
Pero hubieron algunos que no se dejaron manipular. Y hubieron gente que Dios levantó y una iglesia que se mantuvo firme en medio de la Alemania nazi. Y uno de esos teólogos, un pastor joven, que murió de 39 años, Dietrich Bonhoeffer, que hay películas de él muy buenas, él dice que enseñaba el Magnificat en el seminario clandestino. Esta alabanza la enseñaba en el seminario clandestino, donde formaban otros ministros, donde formaban otros líderes, y en la prisión, por oponerse a Hitler, él decía, esto no es un canto dulce y suave, es el más feroz himno revolucionario jamás cantado. Cuando él meditaba en Magnificat como oración, él le recordaba que el mal no tiene la última palabra, que Dios actúa aún cuando parece silencioso, y aún así él fue ejecutado, pero su fe permaneció. Y todavía podemos escuchar hoy el testimonio. De hecho, este cántico fue censurado o vigilado en muchas partes de Europa, porque dice que Dios derribó de sus tronos a los poderosos. Y cuando Bonhoeffer veía lo que hacía Hitler, él se acordaba de este cántico, él se acordaba de esta alabanza al Señor, de esta promesa de Cristo, de que el Evangelio tiene un impacto social y cultural también. Entonces el reino de Dios no es violento, pero es profundamente subversivo. Voy a repetir eso porque como... El reino de Dios no es violento, pero es subversivo. En otras palabras, que trastoca, invierte los tronos. Donde están los tronos humanos, el Evangelio pone a Cristo y derroca a los demás. Pero eso es donde primero ocurre, en tu vida, en tu corazón. Por eso cuando tú tienes un encuentro con Cristo, la prioridad empieza a ser su voluntad. Ya deja de ser los ídolos de esta sociedad, de esta cultura. Ya no es lo que dijo X o Y persona. A veces tenemos ídolos hasta de nuestra familia, de nuestra manera de pensar, de lo material, de las cosas caras que buscamos en la vida. Pero el Señor quiere hacer algo más grande. Los ídolos, los dioses, los reyes de esta tierra, los gobernadores de esta tierra que se creen algo, Dios los va a derrocar, tarde o temprano. Ninguno de ellos es perfecto. Por eso es que los cristianos tienen que tener su mirada no en el rey de turno, ni en el gobernador de turno, sino en el Señor. Amén. Él derrocó de su trono a los poderosos. Fíjense que Jesús no dirigió una revolución armada. Él dirigió una revolución primero espiritual. La armada viene, ¿sabes? Cuando Él venga a establecer su trono en la tierra. Pero ¿de qué vale que implementemos un régimen a la fuerza si en el corazón no deseamos ser leal a Dios? Así que Dios comenzó primero con el corazón del ser humano. Tenemos una gran alabanza para un gran Dios. Qué tremendo. Proclama un reino donde la gracia exalta al humilde, y María en el Magnificat dice, exalta al humilde y confronta al orgulloso. Así que debemos estar gozosos. Mira, pues, tercera razón, porque estaba gozosa de dar a la luz a Jesús de Cristo. Estaba alabando al Señor con gozo, porque estaba gozosa. Su alma literalmente estaba experimentando un gozo tremendo. Y ella lo dice así: mi alma y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora yo estaba pensando, todavía Cristo no había nacido, todavía no sabía lo que le deparaba, simplemente estaba viendo con su prima Elizabeth a Juan el Bautista, visitándola, alabando al Señor, ve lo sobrenatural de Dios. Todavía Jesús no estaba en sus brazos, pero ya estaba alabando con gozo al Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que alabar al Señor de la misma manera. Alabar sin haber visto. Alabar antes de que veamos a Cristo. Entonces nosotros
en nuestra vida espiritual tenemos ese reto también. Es un reto de fe, tanto al pasar de los tiempos de Dios, donde algún día le veremos cara a cara. Ninguno de nosotros lo hemos visto físicamente a Cristo, pero lo podemos alabar. Aleluya. Pero también cuando Cristo es formado en nosotros, hay áreas en nuestra vida que necesitan el toque del Señor y que Cristo se vea en ellos. Y quizás tú te frustras porque no cambia. Quizás tú te frustras porque no transformas tu carácter, porque no cambias tus malas actitudes, porque no cambias tus malas acciones. Quizás hay áreas en tu vida que estás frustrado, pero yo te digo, hermano, la alabanza te centra en el Señor. Amén. Cuando tú alabas al Señor, pones a Dios primero. Entonces Dios va tomando control de tu vida. El apóstol Pablo decía en Gálatas 1, en Gálatas 4:19, perdón, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta del Evangelio es que Cristo sea formado en mi vida. Entonces te alabe al Señor con gozo y con alegría, porque Él ya comenzó una obra en tu vida y en mi vida. Y aunque hay momentos en que yo no veo a Cristo en áreas de mi vida, y me pregunto por qué, y me pregunto cómo Él va a cambiarme, cómo Él va a transformarme, yo tengo que darle gracias al Señor, porque Él lo va a hacer, porque Él es un Dios que cumple su promesa. Porque hay algunos así de nosotros que es como un parto, la transformación que Dios está haciendo en ti. Dile que los partos no son fáciles. Pero Pablo decía: yo sufro dolores de parto. Dile que está al lado tuyo: el Señor está pariendo a Cristo. Dios está pariendo a Cristo en tu vida. No es fácil, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo le creo al Señor. Y yo puedo alabar al Señor con gozo y con alegría, reconociéndole. Entonces eso me llena de gozo. Y si yo alabo al Señor, es para reconocer quién Él es, no es para decir lo que yo quiera. Yo reconozco que Él es el Salvador. Mi alma se goza por lo que Dios está haciendo. Amén. Engrandécelo. No le sirve a un Dios pequeño, le sirve a un Dios grande. No le sirve a un Dios mudo, le sirve a un Dios que habla. No le sirve a un Dios que está sentado allá mirando la historia. Este canto nos recuerda que Dios sigue interviniendo en nuestras vidas. Invítalo a intervenir en tu vida. Número 4, porque la grandeza de Dios nos llena de gozo y nos impulsa a alabarle. La razón de su alabanza es Cristo. En lo sobrenatural, una concepción sobrenatural, como leímos, un mensaje sobrenatural, relaciones que están experimentando un avivamiento sobrenatural. Porque imagínate que tú vayas a visitar a tu prima y de momento se convierta en un culto donde el Espíritu Santo se está moviendo. Eso fue lo que ocurrió con la mamá de Juan Bautista y con María. O sea, algo común, una visita común se vuelve algo extraordinario porque Dios está presente. Entonces, no somos nosotros los que estamos tan cegados en la rutina que no queremos dar espacio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Pero tenemos muchas razones para dar gracias al Señor. La grandeza de Dios nos debe llenar de gozo y de alegría. Elizabeth y María, cada una cargaban. Allí habían presente 2 milagros. Habían presente 2 asignaciones. Es más, podemos decir que habían 4, porque cada madre tenía una asignación también. María y Elizabeth y Juan Bautista y Jesús. Y habían 2 alabanzas. Porque no fue María la única que alabó al Señor. Como vimos anteriormente, Elizabeth, por el Espíritu de Dios, alabó al Señor. Y lo reconoció ahí en el vientre reconoció: ahí está mi Señor. Y tú eres la madre de mi Señor.
Es que tremendo, yo puedo ver que Dios entonces es magnífico y grande, no solamente en lo social y lo cultural, sino también Dios es magnífico y grande en lo personal. Grandes cosas Dios ha hecho en mí, dice el canto. Grandes cosas Dios ha hecho. ¿Tú puedes decir eso? Grandes cosas Dios ha hecho en mí. María, al alabar al Señor, usó un lenguaje de fe, un lenguaje humilde, un lenguaje de adoración, sin pedir señal, sin pedir que te confirmaciones, sino simplemente, Señor, tú me has mirado, yo no soy digna, yo quiero hacer tu voluntad, yo me regocijo y me gozo en lo que tú estás haciendo. Así nosotros debemos responder también, sin controversia, sin que te confirmaciones. Dile al Señor, heme aquí. Y cuando tú le dices al Señor, heme aquí, úsame, vas a tener muchas razones para alabar al Señor. Alabemos a Dios con todo nuestro ser. Que el gozo se note. Por allá había un bumper sticker que se hizo famoso hace muchos años atrás, que sea el cristiano, que se te note. Y no es que idealicemos la vida, porque el cristiano también sufre y pasa situaciones difíciles, pero el cristiano sabe que el gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino depende del Dios grande que le servimos. Le servimos a un Dios grande que nos va a llevar a alabarlo con todo nuestro ser. Mi alma engrandece al Señor, decía María. Mi espíritu se regocija en Él. Mis labios anuncian este cántico, esta poesía. María no era ignorante, ella estaba citando las escrituras. Su mente estaba involucrada. Su corazón estaba involucrado. Su cuerpo estaba involucrado alabando al Señor. ¿Por qué nos avergonzamos de alabar al Señor? ¿Por qué nos avergonzamos de alzar las manos? ¿Por qué nos avergonzamos de gritar y dar una fuerte alabanza al Señor? Si cuando despedimos el año decimos números al aire que a nadie le importa. 10, 9, 8, ¿por qué no decimos gloria a Dios? ¡Aleluya! Me dio un año más de vida. O cuando alguien nos da un regalo dice, wow, gracias, el regalo. Pero más grande que esas cosas es Jesús de Nazaret. Jesús es el Salvador, es el centro de la humanidad. Él dividió la historia, si podemos decirlo así. Y así como dejó un antes y un después en la historia, deja un antes y un después en tu vida. Alábalo al Señor. Alábalo con tu mente. Alábalo con tu corazón, alábalo con tu espíritu. Tu espíritu es tu comunión con Dios. Una alabanza total. Mi alma se regocija, se puede traducir, se regocija intensamente. Es un gozo que sobresale. Es un gozo que emana. No es pasivo. Es un gozo de esos que contagia. Es un gozo no tanto para el ojo de la gente, sino es un gozo que nace de tu corazón por lo que Dios es y por lo que Dios está haciendo. ¿Alguien está aquí, hermano? Dios se dignó en mirar a María, lo que hacía especial a María y lo que le hace especial a María para nosotros no es el hecho de que fuese María o el hecho de que fuese virgen. Lo que hace especial a María es el hecho de que Cristo se dignó en mirarla. El Padre tenía una asignación con ella y el Espíritu Santo provocó usar un vientre de una mujer humilde para venir a la humanidad. Tremendo. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Quiero terminar con esto. Como María se llama a sí misma. María se llama a sí misma como una sierva. Cuando leemos esa palabra en el original, es una esclava. Yo soy esclava de Cristo. Se escucha fuerte, pero si Jesús no tiene el señorío completo de tu vida, vas a ser esclavo de otra cosa.
Y Jesús vino a traer libertad. Y la verdadera libertad es que tú seas libre de todo lo que te ata a esta tierra. De cualquier conducta que te daña. Para que entonces seas siervo de Jesús. Que si conocen a Jesús, serán verdaderamente libres. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Somos siervos del Señor. Podemos alabar al Señor porque Él tiene el dominio sobre nosotros. Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el cumplimiento de Abraham. Todas esas cosas las proclama. Él es el poderoso, ha hecho grandes cosas en mi vida. El poderoso, santo es su nombre. ¿En qué área de mi vida Dios me está llamando a confiar y obedecer? Cuando no entiendo el proceso, ¿sigo alabando o me detengo? Amén, o diga ay. ¿Cómo puede mi familia magnificar al Señor en casa más allá de los regalos? Si alguien observara mi vida esta semana, ¿vería más a Cristo o más la prisa navideña? ¡Ay, el cuerito! ¡Ay! ¡El arroz con gandules, los pasteles! ¿O van a ver a Cristo? ¿Qué canción hay hoy en mi corazón? ¿Hay una queja o hay una alabanza? Esos dos testimonios que escuchamos hoy son bien importantes. Estoy dispuesto a ser un instrumento de Dios, aunque yo no tenga control del resultado. Simplemente ser un siervo o una sierva del Señor. Yo creo que este canto tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Que tenemos que reflexionar. Porque Dios ha puesto en nosotros una gran alabanza. Sí, Señor. Para un gran Dios. ¿Alguien está conmigo esta mañana? ¿Qué tal si se pone de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, usa. Levanta tu iglesia con poder y autoridad. Esperamos libres para adorarte, libres para alabarte. Te alabamos, Señor, no importa las circunstancias, te alabamos. Enséñanos a exaltar tu nombre, así como María lo hizo. Enséñanos, Señor, a reconocerte, Padre, a reconocerte, Señor, en medio de nosotros. Enséñanos a alabarte, Señor, por la obra que estás haciendo dentro de nosotros, porque estás formando a Cristo en mí. Oh, enséñanos, Jesús, a darte la gloria y la honra en cada circunstancia. Hermano, yo no sé si tienes una circunstancia difícil, si esta temporada cómo ha sido para tu vida, o si te has alejado de Dios, o si tu mente ya no domina la presencia del Espíritu Santo, su dirección y su consejo. Yo quiero decirte, hermano, que si tú pones tu vida en las manos del Señor, Él va a hacer grandes cosas. Así como lo hizo con María, con Elizabeth, con los discípulos, con los creyentes a través de la historia, Dios quiere también hacer contigo una obra especial, un antes y un después. Pero hay una alabanza que Él va a poner en tus labios para que tú le reconozcas en cada momento de tu vida. Y esa alabanza la tienes que dar en el nombre de Jesús. Una alabanza y un gran Dios que merece esa alabanza, que hace grandes cosas. Alábale, glorifícale con tus labios, celebra su presencia cada mañana. Dile, Señor, gracias por tu vida, gracias por la cruz, gracias por el Espíritu Santo, gracias por las bendiciones que me da estar contigo, la bendición que viene de tener paz contigo, la bendición que viene de tener un encuentro contigo. Gracias, Señor. Dile, enséñame, te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres grande, te alabo por lo que vas a hacer aunque no hayas hecho todavía, te alabo por tus promesas, te alabo, Señor, porque intervienes en mi vida, porque tú intervienes en la historia, tú guardas nuestras vidas para tu propósito, para una asignación especial. Te alabo, Señor, y te reconozco en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano.
Da una alabanza al Señor.